Aportes de la Facultad Tecnológica de Ciudad Bolívar, Bogotá y Colombia. La facultad dio apertura en el año de 1994. Desde ese entonces y hasta la actualidad se han visto varios factores de cambio, los cuales en su mayoría son benéficos. Partiendo de que en la localidad donde se ubica la sede tecnológica ha sido un lugar con índices altos de violencia, pobreza y problemas sociales. La universidad ha querido cambiar desde un principio estos panoramas a través de la educación, donde se ven beneficiados la población vulnerable con escasas oportunidades. Primeramente, ese sería uno de los grandes aportes que ha hecho la Facultad Tecnológica a la Universidad Distrital, a la localidad de Ciudad Bolívar y en crecimiento de Bogotá y de la misma Colombia. Buenas tardes, me encuentro acá con el señor comandante de la estación de Ciudad Bolívar, el teniente coronel Livio Germán Castillo Villarreal, al cual le haré algunas preguntas referentes al entorno en que se maneja la Universidad Distrital en la localidad de Ciudad Bolívar. Buenas tardes, señor teniente coronel. Entonces mi primera pregunta sería, teniendo en cuenta que la apertura de la Universidad Distrital fue en 1996, hablando de la actualidad, desde aquel momento hasta entonces, se han notado cambios referentes a la localidad acá en Ciudad Bolívar. ¿Cambios a qué me refiero? Como a la violencia, a la drogadicción y demás problemáticas sociales. Yo pienso que uno de los cambios positivos que tiene con la creación de la universidad, no solo yo un año, pero yo pienso que uno de los cambios positivos que tiene es darle la oportunidad a muchos estudiantes para poder tener esa preparación en el campo profesional. Pienso que es una de las cosas para resaltar. Lastimosamente, así como hay buenos muchachos, hay unos excelentes estudiantes, pero hay algunos que se aprovechan de la situación, por ser una universidad, no sé si es pública, pero igual cuando hay algún tipo de protestas, lastimosamente utilizan elementos o artefactos explosivos que tratan de causar algún tipo de lesiones, tanto a particulares como a la fuerza pública. Inclusive en esas protestas sociales hemos tenido compañeros lesionados, tanto hombres como mujeres, desde mismo personas particulares que cruzan por esa ruta. Asimismo hay daños en los vehículos, en el transporte público y privado que circula por esa vía, por esos desórdenes. Y pues la policía, para poder controlar esto con los elementos que nos tenemos dotados a nivel de fuerza pública, pues tenemos que controlar este tipo de situaciones para evitar este tipo de desórdenes, y pues tenemos que utilizar gases para poder disolver este tipo de protestas. Y pues no solo son afectados los estudiantes, también es afectado el entorno, y al entorno pues hay viviendas, inclusive hay un lugar, un jardín, en el cual pues inclusive hay muchas reuniones para informar oportunamente en caso de que se presente algún desorden, para poder sacar a los niños y evitar este tipo de situaciones. Pero yo pienso que es una buena oportunidad que tiene la localidad de Ciudad Bolívar. Como yo creo que he escuchado en diferentes reuniones con diferentes autoridades que piensan ampliar, y eso me parece excelente, pero yo pienso que es una excelente oportunidad para que incluso ampliando y que mayor cantidad de gente pueda llegar e ingrese a este centro, a este claustro educativo. Okay. Mi segunda cuestión sería, ¿qué opina usted acerca de la Universidad Distrital? Digamos, no sé si ha escuchado sobre el microtráfico de drogas, ya me hablaba sobre el vandalismo, que pues sí existe en la universidad y no se niega, pero digamos, referente al tema del microtráfico de drogas, ¿tiene, digamos, algunos indicios? Sí, hay consumo, y pues cuando se coge una persona con la dosis, pues no se puede hacer absolutamente nada. E igual se está trabajando a nivel del entorno para ver si existen estructuras, que deben existir estructuras, y hay estructuras que se dedican a la distribución y consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, pues la gente informa, porque alrededor de la universidad se crearon unos bares, y pues por los escándalos muchas veces pues causan inconformismo, una mala convivencia en ese sector, ya que es residencial. Esa es la educación, pero igual de todas maneras se está trabajando
y pues se han ejercido controles, especialmente en esos bares, para evitar de que se presenten alteraciones de convivencia y de seguridad ciudadana. Listo. Por último, coronel, me gustaría, digamos, que nos diera un mensaje a nosotros de la comunidad universitaria, de su opinión personal, que nos quisiera mandar un mensaje a nosotros. No, yo pienso que es una excelente oportunidad tener esta universidad aquí en este lugar. Pienso que es una de las mejores universidades y saldrán y salen unos excelentes profesionales. Yo pienso que hay que aprovecharlo. Hay cosas que pagan disponibles en un momento, que hay personas que quieren causar ese tipo de desórdenes, pero comparado con otras universidades, yo pienso que es un comportamiento muy bueno. Y yo pienso que si se hace un control a nivel de los mismos estudiantes, yo pienso que se puede evitar un sinnúmero de situaciones que antes, por el contrario, lo ideal sería unirnos policía y estudiantes, porque se pueden lograr muchas cosas. Se pueden hacer muchos proyectos a nivel de convivencia, no sé qué tantos carreras tenga la universidad, pero pueden existir muchos proyectos en donde pueden ir relacionados, se pueden ir integrados con un equipo de trabajo, estudiantes, policía, y tanto ustedes como nosotros los policías, pues podemos mostrar todos los conocimientos, tanto los que ustedes tienen como nosotros los policías, y pues quien va a resultar favorecido va a ser la comunidad de este sector. Yo pienso que eso sería como un apoyo impresionante para nosotros los policías, no solo por los policías, sino el resultado o los frutos lo recogería es la comunidad. Listo. Muchísimas gracias, coronel.